Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Junguito y a María Claudia por la invitación. Es un honor para mí coordinar este panel y de hecho, bueno, yo le voy a ceder la palabra a los panelistas después de una breve introducción que le comentaba al doctor y a María Claudia que creo que vale la pena hacer. Este panel es sobre regulación y lo que yo voy a hacer es simplemente entrar en el tema dándoles una perspectiva internacional de hacia dónde va la regulación. Creo que en buena medida en la exposición anterior se cubrió prácticamente todos los puntos. Lo que yo voy a hacer es lo que ustedes acaban de escuchar sobre Colombia, la evaluación que se hizo en Colombia, la voy a poner en el contexto internacional para que la gente que no está demasiado familiarizada con el tema entienda un poco mejor el impacto y el alcance de todo lo que nos acaban de explicar. Entonces, bueno, yo creo que es obvio que el propósito de la regulación financiera es velar por la solvencia de las compañías y también cuidar por los intereses de los clientes y de los accionistas. Lo que es un hecho es que debemos de tener en cuenta que la regulación tiene que ser hasta cierto punto balanceada. Una regulación excesiva podría hacer que las compañías, desincentivar a las compañías o incluso hacer que dejen de tomar ciertos riesgos que son necesarios, y este es un principio que hay que tener en cuenta en el momento de generar o desarrollar leyes. ¿Hacia dónde va la regulación a nivel internacional? Y aquí es donde vamos Aquí es donde vamos a poner en contexto la plática que tuvimos con el superintendente y vamos a poder dar entrada a nuestros panelistas. Vamos a decir de una manera un tanto cuanto simplista que la regulación internacional básicamente se divide en 4 fases o 4 bloques. Primero, arranca con los gobiernos del G20, representados por los ministros de Finanzas, que preocupados por evitar cualquier riesgo o crisis mundial, llegan a acuerdos generales en materias de regulación del sector financiero. En estas reuniones del G20 participan el Fondo Monetario Internacional y junto con el Banco Mundial administran justo lo que acabamos de escuchar hace un momento, que es el Financial Sector Assessment Program. Y es un programa que se aplica tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. El Fondo Monetario se encarga de su administración para países desarrollados y el Banco Mundial para países en vías de desarrollo. Este programa nació, como escuchamos hace un momento, en respuesta a la crisis de Asia en 1999 y se aplica a todos los sectores financieros de manera integral, y lo que busca es eso, la estabilidad integral del sector financiero. ¿Qué está incluyendo este programa? Bueno, compara la supervisión de los mercados bancarios, de los sectores bancarios, de seguros y financieros contra estándares internacionales. Eso es lo que se está evaluando. ¿Qué tanto la supervisión local se apega a los estándares definidos de manera internacional? Como escuchamos, hace evaluaciones de escenarios de estrés para ver la capacidad de un país para soportar cambios bruscos en la economía. Y actualmente es una evaluación obligatoria a realizarse cada 5 años para 25 países solamente, en forma obligatoria. Dentro de Latinoamérica, los países obligados son México y Brasil por el tamaño de sus economías. Lo que normalmente se hace es que de un país a otro se hagan este tipo de revisiones. Y en el caso de Colombia, bueno, pues ya escucharon, la última revisión se está terminando, o sea, ya están en proceso de emitir el reporte final. De este segundo bloque, tenemos aquí, ya hablamos del Banco Mundial, cuál es el papel del Banco Mundial, del Fondo Monetario, y también tenemos el Financial Stability Board, que es el que coordina el trabajo de las autoridades locales a nivel internacional y hace recomendaciones sobre la supervisión de instituciones que podrían representar un importante riesgo sistémico. Ahora, el tercer bloque. En el tercer bloque tenemos el Comité de Basilea para la Supervisión de Bancos, el Comité Internacional para la Supervisión de los Securities y la asociación en la que nos vamos a concentrar, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, o por sus siglas en inglés, la IAIS. Estas 3 asociaciones en conjunto integran lo que se llama el Joint Forum o Foro Conjunto del Sector Financiero, y uno de sus propósitos es desarrollar regulación sobre temas comunes para estos 3 sectores. Yo creo que aquí el mensaje es: la regulación financiera a nivel internacional se está moviendo de manera integrada.
El sector asegurador ya no se mueve o no se debería de mover en forma aislada. Y lo que también es importante resaltar es que ninguna de esas instituciones se dedica a desarrollar regulación, sino a definir estándares a los cuales se debe de apegar la regulación local, que es el cuarto bloque. Entonces, en cuarta instancia tenemos a los reguladores locales desarrollando las circulares y leyes apegadas a los principios que se definieron anteriormente. Como les decía, la asociación o el organismo en el que nos vamos a centrar es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, o IAIS, donde está formada por más de 190 miembros. Existen miembros que son miembros formales y miembros observadores. Dentro de los miembros observadores se cuentan algunas asociaciones, como sería el caso de Fides. Se encuentran también algunas empresas incluso. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, están representadas como observadores Fides, y solo Brasil tiene representación adicional como país. De hecho, uno de los representantes es una compañía de seguros brasileña. En cuanto a miembros como tal, tenemos a los supervisores de Argentina, Brasil, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay. Un gran número de países latinoamericanos ya son miembros de esta Asociación Internacional de Supervisores. Esta asociación encabeza los esfuerzos para hacer que los requerimientos de solvencia dependan de riesgos y se basen en principios. Esto es muy importante. O sea, uno de los objetivos fundamentales de la Asociación Internacional de Supervisores es que los requerimientos de solvencia ya no se basen en supuestos prudenciales, sino que reflejen más bien el perfil de riesgos de las compañías. Y cuando decimos que se basen en principios, estamos diciendo que no estén definidos por una regulación totalmente prescriptiva. Ese es parte de los principales cambios. Y como resultado de su trabajo, la IAIS desarrolla lo que se conoce como los Insurance Core Principles, o los principios básicos de seguros, que lo que buscan es ir reflejando los diferentes temas que se han venido trabajando en esta asociación. Estos principios son unos principios muy importantes porque no son principios que pueda o no el sector asegurador adoptar. De hecho, los debe de adoptar porque, como vimos, todo esto deriva del G20. Esto va más allá del sector asegurador y del sector financiero, e incluso los toman como referencia la OMC y el Fondo Monetario en el otorgamiento de créditos y préstamos a los países. Entonces, es un tema serio para los diferentes gobiernos de conocer y ver que en la medida de lo posible su sector financiero se apegue a estos principios. Además de desarrollar estos documentos, yo creo que vale la pena resaltar que un papel muy importante que ha venido jugando la Asociación Internacional de Supervisores es la de capacitar y apoyar a los supervisores de todo el mundo. De hecho, existe un programa en particular que se llama Discover, que es educación en línea para los supervisores en una gama de temas impresionantes. Eso lo pueden ver si se meten al sitio web. Y por último, les diría de aquí, toda la estructura de estos principios clave de seguro es la misma. Empiezan con una oración o con un statement que lo que dice cuál es la esencia o el principio fundamental que se está buscando. Después viene una serie de pronunciamientos que son los estándares de práctica propiamente dicho, y algunos de estos principios incluyen una guía de práctica que ya tiene mayor detalle de cómo deberían aplicarse. Esta asociación no es nueva, se creó desde el 94, produjo su primer set de estándares a principios del 2000, ya los ha revisado, y creo que aquí el mensaje este es un documento o un conjunto de principios dinámicos. Están actualizándose, hay un grupo a cargo de su revisión y actualización de manera constante. Y el último comentario es que esta asociación trabaja y se comunica constantemente con el International Accounting Standards Board, que es el encargado de emitir los principios de contabilidad o las reglas de contabilidad internacional, porque lo que buscan es convergencia. Sin embargo, es bien importante tenerlo en cuenta, si buscan convergencia, no necesariamente se va a dar, porque esta asociación está buscando regulación en materia de solvencia. El Accounting Standards Board está buscando o está trabajando en la regulación en materia de reporte financiero, y son temas distintos. Lo ideal es que converjan, no necesariamente va a ser porque cada quien trabaja a sus tiempos.
Finalmente, este resumen de principios, bueno, de alguna manera ya se tocó. Creo que haciendo un resumen muy rápido para no repetir lo que ya dijo el superintendente, para entender estos principios hay que dividirlos en 6 grupos. Son todos los principios, los 26 principios que ha desarrollado la Asociación Internacional de Supervisores. El primer grupo de principios se refiere a los requerimientos básicos, las características que debe tener un supervisor para cumplir con su trabajo. ¿Qué tipo de estructura, qué calificaciones, qué personal, cómo deben estar estructuradas las leyes? El segundo grupo, como se mencionó, se refiere a los requerimientos de la entidad supervisada en lo que se refiere a su estructura y a su gente. O sea, aquí uno de los temas que se toca, por ejemplo, es que para que una operación o para que una compañía pueda operar seguros en un país es importante que haya un proceso para que se le autorice su operación, qué tipo de características o de capacidades deben de tener las personas en ciertos puestos, que también de eso se habló, que si el supervisor debe estar informado cuando hay un cambio importante en el control de la compañía. El tercer grupo de principios se refiere al proceso de gobierno corporativo, al proceso de supervisión en sí, y las medidas que debe poder tomar el supervisor para garantizar que pueda cumplir con sus funciones. Dentro de este grupo de principios se menciona incluso que el supervisor debe estar capacitado para hacer revisiones de la compañía fuera y dentro sin previo aviso. Hasta cierto punto se puede percibir que son un poco invasivas estas medidas, pero es lo que los principios dicen. Y otra cosa que es muy importante que mencionan en este tercer grupo es que se debe de buscar un esquema de supervisión gradual. Es decir, no entrar a la compañía hasta que éste esté en crisis, sino ir poniendo medidas que permitan adoptar medidas preventivas o incluso ciertas medidas correctivas menores cuando el daño es menor dentro de la compañía, pero llegar incluso a cerrar o a terminar o a prohibir la venta de nuevas pólizas si el daño es relevante. Y otra cosa que se menciona en estos principios es que el supervisor debe estar capacitado para definir ni requerimientos mínimos de capital, pero también el requerimiento ideal de capital. Entonces, todo lo que hemos escuchado sobre Solvencia II, bueno, va muy en línea con lo que se ha venido desarrollando dentro de estos principios. El cuarto grupo son los principios que fueron desarrollados, son los principios, vamos a decir, cuantitativos, los métodos cuantitativos para evaluar la solvencia de las compañías de seguros, y yo les diría que aquí es donde ha habido más debate, porque son todavía muy generales. Lo que se puede decir es que se promueve que en materia de reservas, los requerimientos de reserva reflejen la mejor estimación de la compañía sobre sus obligaciones y todo lo que sean márgenes prudenciales forme parte del capital. Entonces, como concepto, eso es lo que dicen los principios, no prescriben métodos específicos de cómo debe de hacerse, de cómo deben de fijarse los supuestos. Aquí es donde se tratan temas de cómo manejar el reaseguro y cómo manejar a las compañías de reaseguro que deben de tener un tratamiento diferente. Y también aquí se maneja el tema de cómo se deben definir los activos que pueden estar permitidos para la inversión de las compañías de seguros. Pero otra vez les diría que el tema más controversial es cómo medir los pasivos. Bueno, y otro tema muy importante es que uno de los principios, el 17, habla también de que la evaluación de la suficiencia de capital debe de hacerse de manera integral, observando activos y pasivos de manera conjunta. El quinto grupo de principios se concentra en todo lo que son temas de transparencia, conflictos de interés y lavado de dinero. Y el objetivo de todos estos principios es sobre todo crear confianza en el mercado de seguros, y hablar de la necesidad de mayores requerimientos de información. Pero cuando se dice mayores y mejores requerimientos o de revelación de información, se habla de información que sea más relevante, no necesariamente mayor volumen de información. Lo que se pretende es crear o mejorar la disciplina de mercado y el entendimiento del mercado asegurador por parte de los consumidores.
Y finalmente, el último grupo habla de cuál debe ser el rol o el papel. Vamos a decir que este grupo de principios lo que hace es dar un paso atrás y darle al supervisor una perspectiva más amplia. Y aquí es donde se tocan temas relacionados con la supervisión de grupos, con la estabilidad financiera y con el manejo de crisis. Y aquí entrando al tema de supervisión de grupos, van a escuchar también, y esto es también un poco como breviario cultural, otro concepto que es el famoso COMFRAME. Y el COMFRAME es un proyecto que busca institucionalizar la supervisión de grupos, o de lo que se conoce como las EIGs, que son los Internationally Active Insurance Groups. Este proyecto es un proyecto a 3 años, va en el segundo año, todavía están trabajando en la definición de cuál va a ser el alcance del mismo. Y aquí lo que se busca es que los supervisores tengan una colaboración más estrecha en lo que se defina que son los grupos internacionales de seguros que están activos en más de un país. ¿Cómo se van a definir estos grupos? Bueno, para empezar esperan que haya aproximadamente 50 grupos aseguradores que califiquen dentro de este criterio. Va a haber básicamente 2 criterios o 2 formas de evaluarlos. Primero, que tengan actividad internacional. Y para decir que un grupo tiene actividad internacional, se va a evaluar que tenga cuando menos operaciones que tenga operaciones en al menos 3 países, o bien que al menos el 10% de su prima haya sido emitida fuera de su país de origen. Y segundo, va a ser también por tamaño, para lo cual se va a buscar grupos que tengan más de 50 billones de dólares en activos, o bien primas por arriba de los 10 billones de dólares. Este proyecto es complementario a los principios de seguros que les acabo de mencionar y va a definir reglas adicionales para estos grupos. Otra vez, lo que se está buscando es evitar a todas luces un riesgo global y los riesgos sistémicos. Aquí el debate se encuentra en este momento en qué tanto esta supervisión va a ser cualitativa y qué tanto cuantitativa. Por la forma en la que se ha venido desarrollando el plan de trabajo, sonaría a que se van a meter en temas de capital. Sin embargo, la Asociación de Supervisores de Estados Unidos está un poco en contra de esta postura, porque lo que estaba buscando con este proyecto es más bien crear una plataforma de cooperación entre supervisores, no medidas adicionales de solvencia. Con esto, básicamente les hago una introducción del marco internacional de desarrollo de regulación, y entonces, sin más preámbulo, les cedo la palabra a nuestros panelistas para que ahora sí nos hagan la presentación.